Arrancamos con una noticia importante para trabajadores como trabajadoras. Esta tarde el Senado de la República aprobó por unanimidad, es decir, con 124 votos a favor, en lo general, los artículos no reservados del dictamen que reforma la Constitución en materia de salarios. ¿Qué contempla esta reforma? Bueno, pues para empezar, de esta manera se protege el ingreso de las familias mexicanas, porque para que el salario mínimo siempre esté por arriba de la inflación, Dul. Una buena noticia. Y lo que explica el Senado esta tarde en sus redes sociales es que la reforma se aprobó con el objetivo de mejorar los sueldos de las personas trabajadoras. De esta manera, pues se pretende proteger el ingreso de quienes laboran pues en todas las áreas. Estamos hablando de educación, salud, integrantes de las Fuerzas Armadas. Y bueno, les repito, así la intención es que se garantice que el salario mínimo no pierda su capacidad de compra debido a la inflación. Lo que sigue ahora es remitir esta reforma a las legislaturas de los estados para que también se empiece a aprobar en los distintos estados, Dulce. ¿Cómo ves esto? Pues muy bien, para que ya la inflación no se coma el salario mínimo, pero lo que yo siempre recuerdo es a esos trabajadores, que es casi la mitad de los trabajadores en México, que están en la informalidad y que como tal no reciben un salario, sino más bien son ingresos diarios de acuerdo con sus ventas, si es que son comerciantes informales. Pero pues la verdad es que sí, hace unos años me hubiera caído bien el salario que tengo actualmente, pero que ya se lo comió la inflación, una inflación que subió bastante por el tema tanto de la pandemia como de las guerras, por ejemplo, la invasión de Rusia en Ucrania y recientemente el tema de Gaza. Eso fue lo que hizo prácticamente que la inflación subiera aquí en México y se comiera el salario mínimo de los trabajadores que estamos en el sector formal, pero en general pues es una buena noticia para los trabajadores y los derechos laborales. Si te parece, vamos justamente a ver el momento en que por unanimidad se aprobó allá en el Senado. Señor presidente, conforme el registro en el sistema electrónico, se emitieron 123 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Unanimidad. En consecuencia, quedan aprobados el artículo 123 y el transitorio segundo en los términos del dictamen. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo de la fracción sexta del apartado A y se adiciona un tercer párrafo de la fracción cuarta del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de salarios. Se remite a los congresos estatales para los efectos del artículo 135 constitucional y además planteo que a pesar de las diferencias que esta soberanía tiene, fue aprobado por unanimidad, lo cual es de celebrarse. Se instruye que sea remitido de inmediato a las legislaturas de las entidades federativas y de la Ciudad de México por todos los medios posibles, incluidos los medios electrónicos. El día de hoy, miércoles 9 de octubre, sí ha estado bastante movido el Senado de la República. Mañana lo va a estar aún más porque se van a aprobar o se prevé que se aprueben y discutan estas leyes secundarias de la reforma del Poder Judicial. Pero entre tantas actividades que han tenido el día de hoy en el Senado, pues llama la atención justamente este tema de que ya no se va a comer más los niveles de inflación al salario mínimo, enfatizar al sector formal. El propio Senado publica esta infografía para precisamente entender mejor. Ahí está, gracias Luis. Dice, con el fin de mejorar los sueldos de las personas trabajadoras, insisto, sector formal, el Senado aprobó una reforma constitucional en materia de salarios. Al ser constitucional, falta que se envíe a congresos estatales. Así se protege el ingreso de quienes laboran en educación, salud e integrantes de las Fuerzas Armadas permanentes. Acuérdense que la propia doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de México, se había comprometido a que les iba a subir el salario a las Fuerzas Armadas y también a los policías. Bueno, esta medida se suma a ello. Así se garantiza que el salario mínimo no pierda su capacidad de compra debido a la inflación. ¿Tú te imaginas, Mon, por ejemplo,
en 2016 cuando ganabas ciertos ingresos y ahora lo que tienes pues ya no vale lo mismo por la cochina inflación, insisto, derivado principalmente de la pandemia y de las guerras. Así es, Uli. Mira, estaba nada más para que tengamos ahí el dato, revisando una de las notas que hemos publicado en los últimos meses acá en Sin Embargo, y pues hace el recordatorio de cómo en los últimos años o desde el sexenio pasado pues se habló de estas políticas a favor del aumento al salario mínimo, algo que han celebrado acá quienes nos escriben en el chat. Nos estaban diciendo muy buena noticia. Héctor nos comentó, también nos dejan nuestro like, y por ejemplo María Romero nos dice se está haciendo historia en todos los aspectos. Es decir, hay una percepción, al menos, no nada más acá en el chat, sino es lo que leíamos en los comentarios de la página del Senado, pues donde está anunciando esto que se aprobó, Dul. Tantito, aquí hay siempre hay positivos y pesimistas, yo me incluyo en los pesimistas. Edgar Chávez García dice, ajá, y los profesionistas bien, gracias. En el guajiro caso de que se encuentre un empleo, que también ahí anda también la onda del desempleo, el sueldo que se promete sigue siendo 8,000 pesos o menos, en promedio pues sí en el sector formal los trabajadores ganan en 7,000 y pico en promedio, lo mismo que hace 20 años, pero bueno, es un avance verdaderamente por este tema de que recientemente la inflación estuvo casi en 10% por temas de pandemia, COVID y guerras, y pues ahora sería justamente, sí se fue la inflación, pero están obligados los empleadores a actualizar el salario mínimo conforme a esta inflación, y particularmente acuérdense que cada diciembre, que por cierto ya en 2 meses, cada diciembre el gobierno federal anuncia aumentos al salario mínimo acordados con los patronos. Pues así es, Dulce, esta es la información más reciente que tenemos para todas y todos ustedes con lo aprobado en el Senado de la República.